El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musaldi, qué gusto saludarlos en este programa que analiza los cambios en la geopolítica global y sus impactos para México. Medio Oriente ha sido una región epicentro en el 2024 y en el 2025 promete cambios cualitativos con el arribo de Donald Trump a la cabeza de la Casa Blanca. Pero, ¿qué pasó en este 2024 con los acuerdos temporales entre Israel y Hezbollah? ¿Cuáles son los principales puntos de fricción entre Hamás e Israel? ¿Cómo es que se da el recambio geopolítico en Siria con la nueva configuración después de la caída de Bashar al-Assad? ¿Y cuál es el futuro de los acuerdos de Abraham? Les pido por favor que me acompañen. Medio Oriente ha atestiguado cambios tectónicos en materia geopolítica desde los ataques terroristas de Hamás a Israel el 7 de octubre del 2023. Una fecha trágica para la humanidad por las pérdidas de vidas humanas y la utilización de objetivos militares en contra de la población civil. Después de la incursión de Israel en Líbano, como respuesta a la guerra entre Israel y Hamás, el gobierno de Biden logró mediar junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, un acuerdo de cese al fuego temporal entre Israel y Hezbollah, este último grupo financiado por el régimen iraní. Dentro de los puntos más importantes del acuerdo, se estableció que Hezbollah debe retirarse 20 millas desde la frontera israelí hasta el río Litani. El ejército del Líbano debe ocupar esa zona amortiguamiento e Israel debe abandonar el territorio libanés. Aun cuando Estados Unidos es vigilante del acuerdo, existen muchos desafíos y obstáculos para lograr su plena implementación. Medio Oriente atestigua un recambio en el panorama geopolítico. 2024 terminó con un cese al fuego temporal entre Israel y Hezbollah, la caída de Bashar al-Assad en Siria y también los ataques directos y las réplicas entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán. Para hablar de todos estos acontecimientos nos acompañan desde la antigua sede del Senado el doctor Juan Manuel Portilla. Él es un especialista en Derecho Internacional y es profesor investigador de la FES de Acatlán. Bienvenido, Juan Manuel. Mucho gusto, Rina. Tus órdenes. Nos acompaña también José Jambla Sazón, él es coordinador del programa Babélica 17, Instituto de Estudios Críticos. Bienvenido, José. Gracias por la invitación. Y está con nosotros también David Hernández, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Bienvenido, David, del Senado de la República, por supuesto. Gracias, David, por estar con nosotros. Reina. Juan Manuel, ¿qué establecen los acuerdos entre Israel y Hezbollah y cuáles son los principales desafíos de su implementación? Bueno, en realidad es la base de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad del 2006, que de alguna manera pues ya este cese al fuego se había establecido hacía mucho y esa paz que se mantuvo, digamos, con sus asegúnes, pero que de alguna forma los últimos 20 años se había mantenido, salvo esta última escalada a partir de la situación en Gaza, en que, bueno, justamente ahí se crea la Fuerza de Naciones Unidas de FINUL, se habla de un retiro de las fuerzas precisamente de Hezbollah hacia el norte del río Litani, una línea, y luego la línea azul hacia abajo, hacia Israel, replegarse las fuerzas de Israel, y bueno, la presencia de las tropas de FINUL y una supervisión del ejército libanés, aunque en realidad hay que decir que el actor menos importante siempre ha sido Líbano, el gobierno libanés y el ejército del Líbano, ¿no? Más bien, Líbano ha estado sumergido siempre en presencia de tropas extranjeras e internacionales, pero bueno, esa es la base del acuerdo y sobre ese mismo se plantea, una vez que ya se veía
pues desgastado también un tanto Hezbollah. Para Israel también resultaba ya un poco pesado atender tantos frentes, un poco también el propio debilitamiento de Irán, y que de alguna manera había que desescalar, y bueno, todo eso se alineó, más la intervención, por supuesto, de Estados Unidos y Francia, ¿no? de Biden y Macron, que fue determinante para establecer este cese al fuego que habla de 60 días, ¿no? que tendrán que irse dando de manera periódica, ¿no? Ahora, José, tenemos un Israel fatigado, es decir, ¿cuáles son los grandes incentivos que permiten que Netanyahu tenga o ceda en este sentido de un cese al fuego temporal con Hezbollah? Bueno, por un lado, lo mencionas bien, hay una fatiga de su ejército después de pues, más de un año de básicamente la guerra en Gaza y las masacres y destrucción de la franja de Gaza. Bueno, finalmente el ejército está desgastado por ese lado. Hay mucho cuestionamiento sobre esa guerra incluso, ese operativo. Bueno, es una guerra mucho más que eso. Y entre los incentivos por parte de Israel es que, bueno, finalmente, previo a este acuerdo, que coincido que retoma lo que se acordó con la resolución 1701, pues fue todas las semanas previas, incluso al intercambio y a la incursión israelí, en donde se dio el descabezamiento de la cúpula de Hezbollah. Eso, bueno, finalmente, ahí hay una oportunidad, por supuesto, para Israel de negociar con un movimiento del Hezbollah debilitado, que además, entre los incentivos está desvincular la campaña de Hezbollah que había iniciado en apoyo a la resistencia en Gaza. Entonces, de alguna manera estaba vinculado y de esa forma, bueno, se desvincula y aísla ambos frentes. Y bueno, por el otro lado está todo el tema de presión internacional también, ¿no? Claro. Que no hay que olvidar. Ha sido muy cuestionado el gobierno de Netanyahu y por todo, desde el 8 de octubre, cuando inicia con esta represalia. Y pues, bueno, finalmente es crear como cierto optimismo, pero muy cauteloso, claro, ¿no? Claro. David, comenta José, Hezbollah ya no es una amenaza inminente para Israel, pero ¿qué pasó con Hezbollah? ¿No decían que era un Estado dentro del Estado? O sea, ¿cómo es que se flagela y se deteriora? Es decir, Israel logra deteriorar y degradar sus capacidades militares y tecnológicas. Sí, eso es bien interesante. Cuando, digamos, Hezbollah se suma a este conflicto en apoyo a Hamas después de los ataques, inmediatamente de los ataques de octubre de hace un año, Hezbollah se suma justamente pensando en que pues era un frente más abierto contra el ejército de Israel, y eso iba a permitir, digamos, que Hamas al interior tuviera mayor oportunidad de alcance, ¿no? Un ejército israelí con distintos frentes era la idea inicial. Pero no necesariamente se buscaba una guerra amplia. Insistir, era más bien abrir frentes alrededor de Israel, justamente en apoyo a Hamas. Pero a lo largo de este periodo, cuando inician los ataques israelíes en respuesta a los ataques de Hezbollah, no hay duda de que viene una sorpresa, porque no se esperaba incluso que Israel, digamos, ingresara a territorio libanés para controlar lo que para ellos es la amenaza de Hezbollah. Y luego vienen más y más ataques. Por ejemplo, el más mediático, por así decirlo, es este ataque masivo contra los que explotan los dispositivos de comunicación de Hezbollah. Sí, los walkie-talkies, ¿no? De los pagers, sí. Que nadie esperaba ese tipo de operaciones. Luego vienen entonces el asesinato de los líderes de Hezbollah, importantes figuras históricas del propio movimiento. Y entonces Hezbollah se ve limitado. No hay duda de que no esperaban que al ingresar a este conflicto contra el ejército israelí en esta coyuntura fueran a recibir tantos ataques, ¿no? Es muy sorpresivo cómo es que fueron reduciendo sus capacidades, que no necesariamente dejan de ser una amenaza.
Hezbollah continúa... pero ya no es inminente, es decir, en un corto plazo todavía Israel puede jugar, pero bueno, esto se puede reagrupar, ¿no? Sí, total. Y incluso la prueba más grande es que Israel busca también el acuerdo porque sin duda sigue siendo una amenaza y es preferible mantenerlo aislado, en pausa, por así decirlo, que continuar atacando. Quisiera... Alzaste la mano. Okay, gracias. No, por favor. Aquí creo que es importante también considerar, bueno, Hezbollah finalmente como una milicia y un movimiento dentro del Estado libanés, que es producto, de hecho, de la invasión israelí de los 80s al Líbano. Cuando se firman los acuerdos de Taif, en 1989, mediados por Arabia Saudita, para finalmente poner fin a esa guerra civil tan larga que hubo en el Líbano, uno de los puntos principales era el desarme de todas las milicias internas y externas al Líbano, salvo el Hezbollah, que ahí había alicientes incluso para el gobierno de Assad y por supuesto de Irán para mantener cierta presencia. Entonces es una milicia que no se desarmó, la única que no se desarmó y que le permitió crear todas esas instituciones al interior del Líbano, que como bien comentaba el profesor, acaban eclipsando el poder real y las instituciones libanesas. Hezbollah tiene su propia milicia, sumamente armada, apoyada directamente por Irán en todo sentido, y además es parte del gobierno libanés. O sea, sí, es un partido político, ¿no? O sea, juega una doble función ahí, ¿no? Y bueno, la resolución 1701 de alguna manera llamaba a ese desarme, al menos, en toda esa franja que hay del río Litania, la frontera norte de Israel, la sur del Líbano, y que nunca se dio, ¿no? Ni el desarme, ni por parte de Hezbollah, que seguía operando en esa zona crítica para la seguridad israelí, y por el otro lado, el propio ejército israelí pues seguía teniendo incursiones cada tanto. Claro. Entonces, bueno, estos acuerdos de la resolución 1701 pues nunca se implementó, y parte de lo que vemos hoy en día, o vimos hacia finales del año pasado, fue justamente pues la inoperancia muchas veces de la diplomacia internacional, que no implementa lo que se tiene que implementar. Y yo también creo que hubo dos factores que de alguna manera apuraron los acuerdos. Bueno, por un lado, evidentemente, la agenda de Estados Unidos electoral, que eso es definitivo, ¿no? O sea, tampoco podía haberse dado en otro momento que no fuera ¿no? Claro. Ya se va Biden, dejar un poco amarrado, dejarle a Trump, que Trump ha dicho no nos metemos, pero de alguna manera, pues incluso está presumiendo ahorita el que haya cierto tipo de cosas. Sí, además no dejarle todo el regalo a Donald Trump, ¿no? Exacto. Es decir, que Biden se apunte a un ya gol que no pudo diplomático, con lo de Ucrania, ¿no? Al menos dejé esto ya planchado, ¿no? Por un lado. Luego, Israel, el ejército, las fuerzas israelíes batallaron mucho en la incursión terrestre. La verdad es que no pudieron, tuvieron muchas bajas, fue muy difícil. No es lo mismo bombardear que incursionar, y tampoco es Gaza, o sea, finalmente, ¿no? Y bueno, ahí sí parece que no tuvieron mayor éxito. La incursión terrestre los hizo también repensarlo, y también proteger su frontera, ¿no? 28 vías ahí en Galilea y hacia las alturas del Golán, que bueno, tuvo que replegar Israel a esos colonos que ya estaban muy disgustados, ¿no? Y esto iba operando también en contra del propio Netanyahu, como si no tuviera mucho ya hacia adentro, el hecho de que no libera a los rehenes, de que no termina, mucho el disgusto. Tenía que entregar algo a la sociedad israelí, ¿no? Estamos viendo en estos días que se reactivan los juicios, incluso, ¿no? Sí, las audiencias en contra de Netanyahu. Entonces, bueno, algo tenía que hacer, porque de alguna manera ese desgaste que se habla, pero también proteger a su población en esa frontera con Líbano, yo creo que también era un factor que tenía que operar, ¿no? Claro. Sí, sumado a otros factores, como se decía, ¿no? El debilitamiento de Irán también, y un poco las piezas que se juegan ahí, y separar también un poco de Gaza, ¿no? Para de alguna manera, pues en Gaza continúa, y ahí no han bajado para nada la intensidad, ¿no? Claro, ahora David, ¿y qué rol qué rol jugó Francia, que de alguna manera fue intermediario de este conflicto? Sobre todo, de este cese al fuego, ¿le dio réditos a Emmanuel Macron o se empalmó con una caída de su gobierno en diciembre? O sea, ¿cómo estás viendo ahí la jugada de Macron? Justo antes de contestar esa pregunta, me parece muy interesante justo cómo percibió la sociedad israelí, que era justo lo que comentaba el doctor Portilla, este alto al fuego, porque
verdaderamente sí, lo que buscaba Netanyahu sin duda era encontrar, digamos, un mecanismo que para él fuera beneficioso para su propia figura como líder. Pero las mediciones que se han hecho alrededor de la opinión pública sobre este alto al fuego, pues arrojan que un 25% en realidad de la población cree que sí hubo una victoria frente a Hezbollah y el resto considera que no necesariamente es una victoria. Entonces, este alto al fuego con Hezbollah pareciera que no necesariamente tuvo el éxito, por lo menos dentro entre la población israelí, en beneficio de Netanyahu. Y lo mismo sucede con Macron, exactamente lo mismo. La verdad es que la coyuntura se da, digamos que eclipsa un poco esta intervención de Francia frente a los acuerdos, porque en Francia ahora mismo están, pues digamos, con un proceso político muy, muy importante y para Emmanuel Macron definitivamente no ha sido buena noticia la destitución del primer ministro. Entonces, en ese sentido, yo creo que por lo menos para él, como líder político, el intervenir en este acuerdo, en la negociación, no fue necesariamente una victoria tampoco como lo fue para Netanyahu. Pero, sin duda, digamos que en términos entre la relación del Líbano con Francia, sin duda, pues es beneficioso, ¿no? Claro. De una relación profunda e histórica. Quisiera agregar igual, o sea, no hay que olvidar que cuando Israel comienza con la represalia por lo del 7 de octubre, había dos objetivos que se había planteado, ¿no? Por un lado, acabar con Hamas y por el otro, liberar a los israelíes y otros nacionales secuestrados tras el 7 de octubre por Hamas y las demás milicias en Gaza. Poco antes de que de estos operativos se agrega un tercer objetivo, ya pensando en el frente norte con Hezbollah, que es el permitir que la población, estamos hablando de unas 100.000 personas, entre 80 y 100.000 personas, ciudadanos israelíes que fueron desplazados de sus hogares con los ataques de Hezbollah, puedan regresar a sus hogares, ¿no? O sea, permitir ese regreso. Entonces, aunque no es una victoria militar, porque Hezbollah, aunque quedó descabezado, bueno, sigue teniendo una potencia militar que sigue siendo amenazante para la seguridad israelí, por lo menos apunta esta palomita, sí, estaría de acuerdo con David, pues muy tenue, digamos, ¿no? Pero bueno, tratando como de demostrar que sí hubo a diferencia de que con Gaza, que ha sido un desastre, la misma operación israelí, la misma guerra israelí, que no ha cumplido los objetivos y bueno, lo ha provocado lo que ha provocado. En el caso de Líbano, ahí se pudo anotar por lo menos un punto respecto a lo que es la estrategia cumplida y con una planeación militar pues mucho más racional que lo que hemos visto en el frente con Gaza. Ok. A ver, Juan Manuel, ya que estás aquí en este programa y todos ustedes, creo que es importante recalcar que Israel solamente tiene firmados tratados de paz con Egipto y Jordania. ¿Tú crees que esto del Líbano, no sé si al fuego, podría ser el preámbulo para que más adelante, Trump va a llegar a la Casa Blanca, pudiera avanzar un tratado con Líbano, inclusive, como parte de los acuerdos de Abraham, es decir, poner ahí al Líbano y revigorizar todo esto? Bueno, los tratados de paz, con Israel es yo que sí, entre Egipto es muy antiguo, desde los 70s, cuando Camp David, cuando Begin Sadat, después en el 93, 94 con Jordania, y de ahí pues solamente venimos a unos años atrás, apenas con los Abraham, en que son países ya no vecinos, no sé, Marruecos, claro, pero igual los Emiratos, etcétera, ¿no? Y justamente cuando se da el 7 de octubre, estaba prácticamente a horas Arabia Saudita de firmar los acuerdos Abraham, tampoco hay una casualidad. Ahí hay dos cosas, se hizo coincidir con la batalla del Yom Kippur o del 6 de Ramadán, precisamente del 73, o sea, la fecha tampoco es casual, no hay casualidades yo creo ahí. Y por otro lado, ya era inminente la firma de Arabia Saudita, que se detiene. Sí. Ahorita Arabia Saudita no lo va a hacer tampoco porque sería mal visto. A todos modos, Trump, esos acuerdos Abraham son suyos, los va a impulsar. Pero yo no creo que en el inmediato se pudiera el Líbano firmarlos, porque de hecho Hezbollah es el Estado también, claro, es un partido, tiene parlamentarios, tiene poder, tiene arraigo. No creo que estuviera en las condiciones ahora con Líbano, más bien creería yo en algún momento Arabia Saudita
o algún otro país del área, pero no me parece que con Líbano, ¿no? Yo creo que, Claro. Dadas las circunstancias, hasta el corto plazo, no me parece que Líbano se suma a los acuerdos de Abraham, porque además traería problemas hasta en el interior mismo con Hezbollah, yo creo, ¿no? Esto me parece que no. Claro. Sí, Perdón, sí, y José. con una población de refugiados palestinos en el Líbano, que, bueno, finalmente, digo, los acuerdos de Abraham, a final de cuentas, lo que buscaron fue quitar a Palestina Patearon la causa palestina, ¿no? Sí, la patearon para afuera, buscaban sacar de foco, ¿no? Finalmente acabar con el foco de atención de lo que era Palestina y, bueno, finalmente una de las consecuencias es de que no va a haber paz en esa región mientras no se atiendan las demandas palestinas. Y el Líbano, pues, es un actor sumamente cercano, ¿no? Con toda la problemática interna que tiene, más el Hezbollah, y bueno, aunque esté quebrado financieramente hablando, no es un aliciente suficiente el firmar un acuerdo de paz con Israel, ¿no? Internamente está sumamente fragmentado su política y su sociedad como para pensar en que esto podría derivar en un acuerdo de paz dentro de los esquemas de Trump. Bueno, permítanme hacer un corte, regresamos. Luego de 13 meses de conflicto, agitación y múltiples desplazamientos, Israel y Hezbollah acordaron una tregua de 60 días a partir del 27 de noviembre del 2023. Durante este tiempo, las tropas de ambos lados se retirarán del sur del Líbano, zona que será patrullada por el ejército libanés y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Las fuerzas de Israel deben retirarse más allá de la llamada línea azul establecida por la ONU y cercana a la frontera, mientras que la milicia de Hezbollah hará lo propio en 32 kilómetros al norte, hacia el río Litani. No obstante, Israel tendrá libertad de actuar militarmente contra amenazas inminentes o el contrabando de armas cerca de la frontera. Destaca la creación de un comité de vigilancia conformado por Israel, Líbano, Estados Unidos, Francia y la ONU. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca se avisora un Medio Oriente distinto. Después del reposicionamiento militar de Israel, tras los asesinatos de altos líderes de Hamas y Hezbollah, su retirada del Líbano y el recambio del poder en Siria, el plan de Trump y Netanyahu parece seguir adelante con los acuerdos de Abraham, se apunta con esperanza. Si bien se ha avanzado de manera distinta en la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, quedaba la incógnita de formalizar las relaciones de Israel con Arabia Saudita. Mike Huckabee, el próximo embajador de Estados Unidos en Israel, ha mostrado su interés por reforzar los acuerdos de Abraham, avanzar en su alianza con Riad y desestimar la solución de 2 estados para 2 pueblos. Estos planteamientos cobran potencia después del debilitamiento estructural de Irán y los golpes a su eje de resistencia, a propósito de exportar la revolución chiita en otros países del Medio Oriente. Seguimos adelante analizando la geopolítica en Medio Oriente y cómo se han precipitado una serie de acontecimientos que han extrañado a propios y pues a todos los que de alguna manera conocen esta región. David, ¿qué perspectivas le abre este cese al fuego temporal entre Israel y Hezbollah a la guerra de Israel con Hamas? Sí, totalmente. Creo que definitivamente, como mencioné en el primer bloque, digamos que el actual conflicto entre Hezbollah e Israel, sin duda es la génesis se encuentra en los ataques de octubre de hace un año
que inicia Hamás. Pero no necesariamente va a tener un impacto directo en el conflicto. Creo yo que lo que sí comienza a suceder en ese sistema de conflictos alrededor de Israel es que se cierra solamente se pausa uno de los frentes. De los 7 frentes abiertos. Exactamente, que incluye a los Houthis en Yemen, que incluye a Hamas, algunas milicias por ahí en Irak, pero no necesariamente va a tener un impacto directo sobre el conflicto con Hamas. Primero porque Hamas es un actor pues, mucho más volátil, creo yo, que Hezbollah. Además, pues Hezbollah también tenía ya estas bajas de las que habíamos también hablado, que le daban como una perspectiva mucho de mayor urgencia de firmar ese cese al fuego. Pero no necesariamente Hamas se encuentra en la misma situación y creo yo que no tendrá el impacto que muchos esperarían que tenga sobre Hamas. Que se invite de alguna manera a que Hamas también se sienta a la mesa. Además, no hay negociaciones ya desde hace varias semanas, no hay negociaciones directas, lo que supone que pues, el conflicto, por lo menos ahí, va a seguir latente, claro. Con poca relación, creo yo. Con poca relación, pero a ver, Juan Manuel, Trump llega como inquilino de la Casa Blanca y bueno, pues él rápidamente quiere anotarse varios goles diplomáticos, no solamente con la guerra Rusia-Ucrania, sino también con este Medio Oriente. ¿Tú crees que con un Trump a la cabeza sí haya negociaciones para una entrega de rehenes? No necesariamente, eso depende, está en la mesa de Israel, es decisión de Netanyahu exclusivamente, ¿no? Porque finalmente, si bien Trump ha demostrado ser cercano a Netanyahu, pero no es lo mismo. A final de cuentas, Netanyahu tiene una visión que no va a cambiar mucho. Y bueno, ¿qué obtendría a cambio también Hamas? Si ya tuvo una guerra de tanto tiempo y con tantas, casi 50,000 víctimas, si sueltan los rehenes y al final se queda el ejército de Israel y hay una ocupación ya más avanzada, porque la ocupación nunca se fue, el hecho de estar encerrados ya era ocupación. Eso también habla de una diferencia respecto a Hamas, porque está hablando de ocupación. En todo caso, Hezbollah es un proxy, pero Hamas no era proxy de nadie, pues son los palestinos que están siendo ocupados, ¿no? Si bien la parte de Cisjordania está por allá, no dormida, porque también hay ahí una efervescencia tremenda, pero finalmente no es lo mismo una tierra ocupada que una milicia operando como proxies de Irán, por ejemplo. ¿No? Digo, hay alguna diferencia, entonces, pero no me parece que con Trump necesariamente se resolviera si no hay la voluntad. Pueden presionar a Israel, que sí lo pueden hacer. Claro. El día que le dejen de vender armas, bueno, ese día Netanyahu dice dónde firmo, ¿no? Pero bueno, eso no va a ser tan fácil, no me parece. Claro. Y las conversaciones, ¿qué ha pasado con Turquía, con Qatar, con Egipto en estas conversaciones para un posible acuerdo con Hamas? O sea, ¿lo ves como en un punto muerto o crees que se puedan reiniciar? Bueno, hasta lo que conocemos hasta finales de diciembre, bueno, pues el liderazgo de Hamas en Qatar fue expulsado y recibido en Turquía. En parte porque, como una medida de presión para forzar a ese acuerdo entre israelíes y la dirigencia de Hamas, lo que queda de Hamas. Hay como cierto interés de Qatar de reiniciar esas pláticas, que se hayan reiniciado. Yo creo que todo el mundo está esperando a que Trump llegue a la Casa Blanca. Y ahí es donde pues, realmente coincido con el doctor Portilla, sin duda alguna, está del lado de Israel el balón, ¿no? Controla hoy en día nuevamente Gaza desde adentro, lo ocupa. Ya hay bases militares que se levantaron en Gaza. Dentro del gobierno de Netanyahu, no necesariamente Netanyahu, pero sí de sus socios más importantes en la extrema derecha, pues se habla de repoblar Gaza con colonias judías, lo cual, bueno, pues finalmente habla de esto, de una limpieza étnica del norte de Gaza para sustituir a esa población palestina, que igual no tiene a dónde regresar porque quedó destrozada, el 70-80% de las casas de habitación en Gaza. Pero más que reconstruir Gaza, lo que está en el imaginario es que esta extrema derecha mesiánica israelí retome y repoble la franja de Gaza, lo cual pues sería, no sé, Trump es
es un enigma hasta cierto punto. Y aquí lo ligo porque antes en su primer gobierno reconoció la anexión de Israel de las alturas del Golán, que son ocupadas desde el 67 de territorio sirio. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Hemos escuchado de los nombramientos que tiene. Sí, de eso quería preguntar. ¿Cómo ven a Mike Huckabee, David, por ejemplo, el nuevo embajador que Trump quiere designar de Estados Unidos en Israel? Creo que en general el proyecto es claro. No es ninguna sorpresa, creo yo, ningún nombramiento en general. Y coincido también con el doctor Portilla en ese sentido. No sé si necesariamente Trump va a lograr, por ejemplo, la liberación de los rehenes. No sé ni siquiera si sea, digamos, el objetivo principal del Estado israelí de una manera inmediata. Parece incluso que dentro de la propia coalición de Netanyahu hay diversas opiniones sobre qué es la prioridad, si son los rehenes, si es acabar con Hamás. Y eso es, creo yo, la idea que detiene un poco que eso, digamos, disminuya la tensión y las agresiones al interior de Gaza. Y por tanto creo que, pues bueno, el proyecto de Trump es muy claro en ese sentido y no necesariamente me parece tampoco que eso vaya a impactar o reducir de alguna manera las agresiones en Pero a Gaza. ver, ahí tenemos, por ejemplo, el despido de Yoav Gallant, el exministro de Defensa, que se pelea directamente con Netanyahu. Pero, ¿qué pasa con la causa palestina, Juan Manuel? ¿No se resuelve la causa palestina? ¿Se vuelve a patear? Es decir, ¿no se resuelve pues este pedimento de tener un Estado palestino? Por otro lado, no olvidemos que la autoridad palestina está por allá dormida, con Mahmoud Abbas ya octogenario, de alguna manera capturado por Israel, esa burocracia que también pues, implicó cierta corrupción, alejamiento. No olvidemos que Hamas gana las elecciones en el 2006, ¿no? Y que Hamas, pues al mismo tiempo, pues, legítimamente ganó las elecciones. Pero se han dilatado las elecciones, ¿no? Bueno, también se han en ido Palestina dejando, una y otra con vez, guerra, ¿no? pues, menos. Pero gana relativamente. Sí. O sea, el voto popular obtiene el 44%. Sí, pero bueno, se mantiene como fuerza política, digamos, ¿no? Y que además proporciona servicios que no les daba la autoridad palestina. Yo creo que esa parte es la que finalmente a lo mejor ha contado. Que vamos, no me gusta su perfil islámico tampoco, radical, pero bueno, es lo que había, ¿no? También finalmente, ¿no? Pero ¿cuál era tu pregunta exactamente? No, te preguntaba sobre la causa palestina, es decir, con esto lo que hemos visto es que se sigue pateando la causa palestina y que no hay un lugar para su efectivamente, digo, hay más de 150 países que lo reconocen, pero no se avanza en ese punto. Bueno, incluso ni siquiera México lo reconoce. Hubo una declaración de nuestra presidenta donde dijo que se iba a reconocer a Palestina y como que ahí se quedó nada más, ¿no? Hay un embajador palestino aquí que presentó cartas credenciales, pero al mismo tiempo México no ha hecho una declaración de reconocimiento. Junto, me parece, justamente con Guatemala, estamos en América Latina al menos, ¿no? Y esa parte pues tendría que avanzarse, aunque eso habla de volver al tema de dos estados, que también se ha vuelto un poco complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, ya incluso en Francia, en países de Europa se ha avanzado el reconocimiento del Estado palestino, con el enojo de Israel, etcétera, y por lo menos ahí se ha ido avanzando. Y bueno, Gallant, por ejemplo, que esta parte que incluso estaba indiciado, pues está indiciado por la Corte Penal, igual que Netanyahu, ya se liberaron órdenes de aprehensión que estaban pendientes. Ya se liberaron, esa noticia pasó un poco desapercibida, pero tiene unas 3 semanas que ya la Corte obsequió las órdenes de aprehensión. Que bueno, no es un hecho menor, aunque se ha hablado poco de eso, ¿no? Sí. Y que a final de cuentas pues pesa mucho, más allá de que también hay una causa de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, finalmente pues hay una serie de decisiones distintas, como decía David, al interior del gobierno y de la ciudad de Israel, pero bueno, a final de cuentas pues Netanyahu sigue estando al frente, pero quizá no por mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que al menos en el corto plazo, hasta el 2026, ¿no? O sea, guerra, pues sí, pero bueno, pues un año que tanto es muy, sí, claro, por pero bueno, pues sí. Ahora, el tema de las implicaciones, David, de una orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu le complica la vida, no nada más a nivel exterior, sino a nivel interno, es decir, le quita legitimidad a su gobierno, puede generar nuevas fisuras en el ejército, es decir, lo desgrana por adentro y de alguna manera, pues, degrada también el tema de la opinión pública. Creo que sí tiene algunos elementos que desgasten la administración, al gobierno de Netanyahu. Sin duda son, digamos, las diferencias internas entre su coalición. Sí. No sé, no necesariamente veo tampoco que haya una implicación
digamos, en el terreno, en lo local, sobre la orden de la Corte Penal Internacional. Lo que sí creo, por ejemplo, desde la Unión Europea declararon que pues Israel no pertenecía a la Corte Penal Internacional y no lo hace. O sea, es real, no pertenece al Estatuto de Roma, lo que le permite entonces que no sea efectivo sobre él, digamos, esta orden de aprehensión. Eso fue lo que declararon desde la Unión Europea, dando, digamos, como espacio para, ok, si viene Netanyahu a territorio europeo, pues no necesariamente nosotros estamos obligados a detenerlo, justamente. Ellos están obligados, digamos, porque ellos forman parte del Estatuto de Roma, eso es correcto. Pero lo que ellos argumentaban era, si Israel no pertenece, entonces no tendríamos que hacerlo. Es, digamos, una... No es así. Sí, pero esa es la posición de Francia, no necesariamente de los demás países. No, tendrían que entregarlo. Por eso no se va a mover a Francia ni a ningún país. Es lo que ha hecho Putin, evitar estos países. Ni siquiera vino a Brasil. No, creo que es una estrategia discursiva la de la Unión Europea sobre ese término. Entiendo lo que dice el doctor, porque ellos sí pertenecen entonces al Estatuto de Roma, pero digamos que es este discurso en el que, digamos, no necesariamente le dan esta carta de persecución al propio Netanyahu. Es que la jurisdicción se da porque Palestina es parte del Estatuto. Correcto. Y si son víctimas, tienen derecho a que se active. A que se active. A que se active. Es más, hay otro punto. No tendrían que entregarlo a la Haya. Israel podía juzgarlo, porque la jurisdicción es complementaria. Podían abrirle un juicio en el propio Israel en algún momento para que respondiera por crímenes de guerra en Israel, y con lo cual evitarían mandarlo a la Haya. Eventualmente tendría que dejar el poder, digo. Sí puede ser, porque el Estatuto de Roma es complementario. Si en un momento dado dijeran, vamos a juzgarlo aquí, no le entregan a la Haya, lo juzgan bajo su propia jurisdicción. Es válido, Claro. Aunque no sean parte del Estatuto, eso no lo zafa, porque Palestina sí es, y los países de Europa lo son, México lo es también. Quisiera regresar a los alicientes del primer bloque. O sea, a final de cuentas, el hecho de... O sea, Netanyahu accede a este cese al fuego, entre otras cosas, por la declaración del presidente francés, de que Francia no cumpliría con la orden de aprehensión. Pero eso sí lo dijo Francia. Le reconoce la inmunidad. Le reconoce de alguna manera la inmunidad. De alguna manera es un aliciente personal. Pero sí, entiendo. Pero ahí porque fue Francia mediador de ese cese al fuego, ¿no? Estaría faltando las obligaciones internacionales. Claro, estaría faltando y fue la gran crítica. Sí, y también fue algo por lo que comentaba. No se le dio tanta luz en los medios a todo este proceso. Pero lo cierto es que sí, hay órdenes de aprehensión contra el liderazgo israelí, así como con el palestino. Sí, también. Porque es por crímenes de guerra en Palestina. Pero ya murió Dave, ¿no? Ya se mencionó, después de varias semanas Los borraron de la lista, 2 que han muerto y el tercero que no se sabe, lo dejaron como en lista pendiente, digamos. Pero lo que más seguro es que ya está. Sí, y si es el caso, pues tendría... Pero bueno, finalmente hay crímenes de guerra que se cometieron y se siguen cometiendo en Gaza y es bueno, tendrá que ser perseguido por la justicia internacional. Bueno, pues así es. Medio Oriente que está en ebullición y bueno, pues hay que ver qué vamos a esperar en este 2025. Hacemos un corte, regresamos. Desde el asalto de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el territorio y los intereses israelíes han sido objeto de ataques desde múltiples frentes. Esto incluye al menos 2.597 incidentes de ataques con misiles, cohetes y drones por parte de Hamás en Gaza, que se muestran en color café, de Hezbollah representados en color crema, y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en azul claro. Por su parte, Israel ha llevado a cabo 22.320 ataques en Gaza y Líbano, así como en Siria, representados en color azul marino. Sobresale que las fuerzas de defensa de Israel hayan asesinado a varios líderes y comandantes de Hezbollah, incluidos Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, Ibrahim Akil y Fuad Qusur, por mencionar algunos.
Con más de 13 años de una guerra olvidada y pausada, cayó el régimen de Bashar al-Assad en Siria, una de las noticias que más impacto generó en el frenético y agitado teatro del Medio Oriente en el 2024. Con claros golpes de Israel a Hamas y Hezbollah y ataques directos entre Tel Aviv y Teherán, la República Islámica de Irán quedó debilitada en la rivalidad entre las potencias centrales y los poderes regionales, un hecho que también golpeó la posición de Vladimir Putin en Siria, quien concentra toda su atención en su guerra con Ucrania. Turquía, quien ha financiado al grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham en Siria, se apunta una victoria estratégica y geopolítica tras el rechazo de los rebeldes opositores a apoyar al gobierno alauita del régimen sirio vinculados al Irán chiita. Con ello terminó el fin de la era Assad, un hecho que repercutirá en la arquitectura de Medio Oriente. Seguimos comentando sobre algunos de los pilares fundamentales que recambian el juego geopolítico en Medio Oriente, y Siria pues está localizado también en el epicentro. Juan Manuel, tú como un experto en Medio Oriente y derecho internacional, ¿te imaginabas que en diciembre se iba a precipitar de esta manera la caída del régimen de Bashar al-Assad? Teníamos 13 años y medio de guerra, pausada y estancada, pero nunca pensábamos que esto iba a pasar. Sabía que algún día iba a caer, pero bueno, no me lo imaginaba que en estos días, ¿no? Es más, en el 2011, cuando el propio Obama le dicta una línea roja cuando usó armas químicas, pensábamos que ya caía. ¿Quién lo rescató? Putin. Y apoyado por Irán, pero ahí ya se iba. Pero bueno, tuvieron que pasar más de 20 años para que esto sucediera. Sin embargo, yo creo que hay varias cosas que se veían, un poco casi como con los talibanes y el ejército en Afganistán, que ya las Fuerzas Armadas ya no pusieron resistencia. Venían de Idlib, pero ocuparon Homs, Hamas, Alepo en cuestión de casi de horas. El ejército ya no puso resistencia. Ya había negociaciones de pactar una amnistía. También se señalaba por un experto ayer que recibían un sueldo bajísimo, mientras los militantes recibían miles de dólares mensuales por algún financiamiento externo. El ejército ganaba $20 al mes. O sea, y finalmente ya había mucho desapego, la población local también los apoya, y finalmente además este liderazgo de ITC, para no pronunciarlo en árabe porque es un poco complicado, es una especie de coalición, ¿no? Este líder, al-Hawani, al final de cuentas... es HTC, ¿verdad? HTC, Grupo rebelde. Sí, Hawar, se trata... Movimiento de la Liberación de Levante, ¿no? o de Siria, depende cómo lo tratamos que traducir. Y es más, él en el 2006 se desafilia de Al-Qaeda, forma al-Nusra, que en su momento es un grupo terrorista de los tantos que operaban en Siria, y de alguna manera a partir de entonces se va moderando un tanto, adquiriendo, y al final hay una coalición, y también el factor Turquía que apoyó a este ejército libre de liberación, civil, algo así, que iba también operando juntamente, y de alguna manera si alguien gana ahorita, al menos en el de momento es Turquía. Y pierden los kurdos, bueno, por supuesto pierde Rusia, pierde Irán, pero de alguna manera un poco fue como se desencadenó. A ver, déjame tomar, David, dice Juan Manuel Portilla, pierde Irán, pierde Rusia, gana Turquía. ¿Qué pasa con Turquía? ¿Se adelanta geopolíticamente? Es decir, no olvidemos la incursión de Turquía en el norte de Siria. Sí, eso se ha mantenido latente. La verdad es que la participación... Turquía tiene también, digamos, objetivos muy concretos precisamente en el norte de Siria, con la resistencia kurda que se encuentra en esa zona. Y también justo quisiera sumar al factor Irán y Rusia, porque, claro, hay muchos elementos que marcan al interior el desgaste en Siria del ejército, de la población en general apoyando a ciertos grupos opositores, pero no hay duda, tampoco a mí me parece que no es tampoco una coincidencia, que sea justo en ese contexto en el que Irán está ocupada con sus propios asuntos sobre Israel, evidentemente Rusia también con la invasión a Ucrania, que pues al final son los dos grandes países que apoyaban al régimen de Assad. Esto creo yo no es coincidencia que ambos países se encuentren inmersos en sus propios conflictos, incluso en Irán,
conflictos internos, la transición de una presidencia que no se esperaba por el fallecimiento del anterior presidente. Creo que todos estos son factores que al final a Assad le juegan en contra, porque pues pierde apoyo constante también seguía el apoyo ahí, no hay duda de que seguía fluyendo el armamento, el apoyo logístico, económico, pero sin duda estos dos países se encuentran en sus propios elementos. Claro. Y creo que aquí, quisiera agregar a lo que comenta David, está pues también el factor de Hezbollah. O sea, y aquí ligamos a lo que sucede en el Líbano. Finalmente, Hezbollah debilitado, que fue uno de los grandes, de los pilares del régimen de Assad en los últimos años, justamente la intervención militar de Hezbollah en Siria para aplacar a los grupos y a los movimientos que se oponían al régimen de Assad, fue un factor clave en ese entonces. Y bueno, finalmente sin Rusia, sin Irán, sin Hezbollah, que pudiera apoyar a un gobierno, a un Estado muy debilitado. Efectivamente, el ejército es el sector del gobierno más importante para dar empleo en Siria, bueno, hasta hace unos meses, pero bueno, finalmente estaba totalmente debilitado, y eso, bueno, pues sí, la coyuntura se aprovechó, ¿no? Hay quien dice que, bueno, finalmente el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023 finalmente provocó mucho de lo que vimos incluso hasta con Assad. O sea, empezó a mover el tablero en esa región del Medio Oriente, y bueno, finalmente sí, Assad es el fin del régimen de los Assad, de la familia Assad, es una de esas consecuencias en el largo plazo. Juan Manuel, ¿qué te imaginas del futuro en Siria? ¿Se va a fragmentar? ¿Turquía va a quedarse con una parte del norte? Es decir, ¿se va a atomizar el territorio? Bueno, ¿Qué estás viendo? Porque al final de cuentas Siria es un estado hasta cierto punto multinacional, ¿no? Tiene chiitas, tiene sunitas, alawitas, cristianos, hay presencia militar de Estados Unidos, de Turquía, ISIS. de Israel incluso ya cruzó la frontera más allá de lo autorizado en los acuerdos del Golán, y ya está a 40 kilómetros de Damasco, que no pretendería llegar, yo creo, pero se acercó mucho alegando tender una línea de seguridad. Están las bases rusas. ¿Qué va a pasar? La de Tartus. ¿Tú crees que podrá Putin? Bueno, en Tartus hay una base naval, que eso le da acceso al Mediterráneo. ¿Pero tú crees que Putin podrá permanecer con esta base naval, o eso también juega? Hasta donde pueda. Yo creo que se negoció la seguridad. O sea, hasta donde tenemos noticias, los rebeldes no han entrado a Tartus ni a la otra que está bajito en la Taquia. Una base naval y otra aérea que son clave. La naval es muy vieja, desde los tiempos del papá, desde la Unión Soviética. La otra es más reciente, ¿no? Pero de alguna manera creo que Rusia está maniobrando. Yo sí siento que antes de que se fuera al Assad hubo una negociación con Rusia. Por eso es que sale Putin, se mantiene un primer ministro. Hay una negociación con Rusia para efectos de que no fuera tan brusco y que respetaran la embajada rusa, instalaciones rusas que hay diversas, que incluso no sabemos todas, la parte de las armas químicas, que es muy importante también, y las bases rusas, que Rusia tratará de mantenerlas hasta donde sea posible. Entonces va a tener, si hay un riesgo de fragmentación, sí, como sucedió con Irak y con ISIS, sí. Hay el peligro de que ISIS resurja también, digo, al final de cuentas este grupo no es Daesh, pero podría colarse, digo, va a venir un estado fundamentalista, va a ser un retroceso para las mujeres, va a ser un estado democrático, tipo parlamentario. Ahí tendrán que operar mucho pues, todos los actores y factores alrededor, ¿no? Y los actores internacionales, ¿no? ¿Podrá haber elecciones, David, en Siria? O sea, ¿de qué nos estamos imaginando? ¿No? Digo, ahora mismo las facciones, digamos, opositoras están justamente en la construcción de un nuevo gobierno, y el plan, según ellos mismos, es justamente la transición al poder, pero no necesariamente tiene que ser un Estado democrático, es lo que dice el doctor. Puede haber muchas
muchas formas de Estado para Siria. Lo que a mí quise traer un poco a la mesa es justamente la población refugiada, desplazada y refugiada, por ejemplo, en Turquía. Un tercio de los sirios están fuera de su territorio. Sí, correcto. Millones, 6, 7 millones. 1 millón de ellos en el Líbano. 1 millón de ellos. En Turquía, y en Turquía. En Turquía ¿no? se hablan. Sí, a Turquía, Líbano, son estados que les surge justamente que regrese justamente toda esta población, porque dentro de sus propios territorios también, digamos que para ellos ha sido todo un reto la administración. Y creo yo que ahí va a ser, digamos, en las próximas semanas, de acuerdo a cómo veamos que se va conformando el nuevo gobierno, qué tintes va tomando, cuáles son sus planes, yo creo que la población decidirá si regresa o no. También, ¿a dónde regresan? A un país completamente devastado, con pocas oportunidades. Muchos de ellos están, digamos, ya adaptados o relativamente adaptados probablemente a los países en donde están refugiados. Creo que es un tema en el que las próximas semanas comenzará a revelarse qué va a suceder con toda esa población. ¿Y qué tiene en mente Trump, José, en Siria? Es decir, ¿tiene un plan estratégico? ¿Cómo va a mover sus fichas? Digo, además, inclusive, hasta Zelensky le convino que caiga el régimen de Bashar al-Assad, es decir, se incrementa su poder de maniobra frente a la caída de Irán. Pues Trump lo que declaró cuando apenas se supo de la caída del régimen de Assad fue: esta no es bronca nuestra, no es de Estados Unidos, no nos distraigamos, no nos vamos a meter. Ahora, ¿qué va a pasar en las siguientes semanas? No lo sabemos. Digo, poco después, ya con la intervención israelí que busca asegurar su frontera, porque finalmente es una coalición de grupos, no es que sea un grupo homogéneo y que tenga claridad hacia dónde va. O sea, hay un discurso muy pro-occidental, digamos, ¿no? En un lenguaje muy pro-occidental del líder de Al-Golani, pero no necesariamente es lo que va a pasar. Y lo que hizo Israel en los primeros días, bueno, hacia el 10 de diciembre, fue, junto con Estados Unidos, bombardear sitios estratégicos donde había armamento, armas químicas y otro tipo de sectores militares que fueron pues, en un 80% destruidos. Pensando en esto, en que lo que hay en Siria es mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, y bueno, muchas veces pensamos desde este lado del mundo que bueno, esta es la oportunidad para la democracia, cuando en este lado del mundo la democracia está en retroceso, ¿no? Al menos no electoralmente, pero sí los valores democráticos. Entonces, pues no sabemos cuál será. Bueno, a ver, vamos a enfocarnos desde este lado del mundo, Juan Manuel, unos poquitos minutos para comentar el caso de México. México siempre ha buscado una salida negociada y bueno, pues llama al diálogo entre las partes, pero ¿por qué México tiene que prestarle atención a este conflicto? Bueno, en primer lugar hay consecuencias económicas. Cuando hay guerras, pues hay distorsión de los mercados, el petróleo. Yo creo que México tiene que asumir responsabilidades, como las asume Brasil, como las asume Chile. Incluso pues Lula ha sido muy protagónico, el propio Boric y otros, digamos, Petro en Colombia, ¿no? Creo que México haya tenido un retroceso en muchas áreas de política exterior. Y ahorita nos distrae mucho lo de Trump y lo del norte, pero yo creo que México tiene que asumir posiciones. Somos un país que ha sufrido invasiones, somos sur global, etcétera, y de repente no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Un poco jugando a veces al temor de un boicot judío como el de los 70, por ejemplo, ¿no? Cuando aquella resolución que nos implicó todo esto, y a veces México un poco está perdido. Aunque claro, en algunas resoluciones va porque tiene que ir y tiene que condenar y tiene que hacer, pero incluso cuando estuvimos en el Consejo de Seguridad tampoco fuimos muy proactivos en esta materia. Yo creo que en México tendría un papel mayor que jugar, me parece. David. Sí, creo que en general México siempre coincido con el doctor Portilla en el sentido de nuestros propios principios de política exterior están construidos en esa historia de invasión, precisamente. En el Consejo de Seguridad hemos participado también activamente. Creo que siempre hay un área de oportunidad mucho más amplia para que México participe como un líder exactamente así del sur global. Veremos qué sucede en las próximas semanas. José. Sí, la posición de México es difícil, me parece, porque se habla del sur global, pero apunta a Norteamérica. Entonces, creo que hay una identidad ahí a nivel de discusión que tenemos que tener sobre qué es México y qué tan sur y qué tan... o sea, el nodo geopolítico que pertenecemos y bueno, dónde está el corazoncito, etcétera. Sí, digamos, hay como otro tipo de elementos que valdría la pena traer en algún momento a la mesa.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Juan Manuel Nada, Portilla, con mucho gusto, Rey. a José Gusto. y también a David Hernández por haber estado con nosotros. Vamos a un corte, volvemos. Durante su campaña electoral, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a priorizar el fin de los conflictos que involucran a Israel, Gaza y Líbano, por lo que su equipo de transición recibió con agrado el anuncio del cese al fuego con Hezbollah. La Casa Blanca ahora tiene la esperanza de que la calma en el Líbano revitalice un esfuerzo para encontrar un cese al fuego en Gaza, donde Hamás todavía mantiene capturados a docenas de rehenes israelíes. Debido a los cambios geopolíticos atestiguados de manera reciente y derivados del ataque del 7 de octubre de 2023 en contra de Israel, parece potencialmente posible alcanzar una tregua temporal entre Israel y Hamás, negociada por Estados Unidos, Egipto y Qatar, entre otros. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y nos vemos el siguiente martes. El canal del Congreso presentó